Como decía, le damos la bienvenida a los amigos y hermanos que nos siguen en Radio Vida, que nos escuchan a diario. Creo que sale al aire todos los días a las 2 de la tarde en Radio Vida. Así que para todos ellos un abrazo de parte nuestra y un saludo. Y toda la gente que nos sigue a través del canal, ¿no? Hay mucha gente que están afiliados de toda Latinoamérica, y también a todos ellos gracias por seguirnos y por, en fin, escribirnos también. Es un placer. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Timoteo y les ruego que vayan otra vez al capítulo 3, versos 1 y 2. Y luego tengan pendiente Mateo 22, porque vamos a ir a ese pasaje bíblico. Pero quiero que leamos otra vez esos dos versos que son importantes. Y esto es la continuación de lo que introduje la semana pasada en cuanto a esta nueva modalidad, este nuevo culto que se promueve en el mundo y dentro de la iglesia, que es el culto del yo. Pablo dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y el peligro radica en esto, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Padre, te rogamos encarecidamente que nos hables a través de tu palabra. Necesitamos, hoy más que nunca necesitamos volver a las Escrituras, que tú nos guíes a una interpretación correcta y luego la debida aplicación de lo que tú transmites a través de tu santa revelación. Háblanos, que tu pueblo escucha. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título es Amando a Dios por sobre todas las cosas. Si hay alguna pregunta que nosotros podríamos hacer a la gente de la sociedad hoy con respecto a la valía personal, a ver si lo pongo en esos términos, y le preguntáramos cuál es el mandamiento más importante para esto. ¿Qué es lo que usted estima como el criterio que se debe tener presente cuando se trata de evaluarnos y en nuestra relación con el resto de la sociedad? Y creo yo que un alto porcentaje de la respuesta va a ser la misma. Debemos amarnos a nosotros mismos. Tenemos que tener amor propio para poder entonces ser respetados en la sociedad. Es decir, tenemos que respetarnos primero nosotros, amándonos, y luego viene el resto. El escritor y psicoterapeuta argentino Jorge Bucay escribió estas palabras que me llaman poderosamente la atención, y debería hacerlo con nosotros si prestamos atención al contenido de lo que dijo este hombre. Solo si me siento valioso por ser como soy, puedo aceptarme, puedo ser auténtico, puedo ser verdadero. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta analizar lo que los escritores, soy muy analítico de los que escriben, y me gusta que me analicen a mí también, porque no quiere decir que yo estoy exento de todo análisis. Debemos ser justos. Pero hay algo que me llama la atención allí, y es que este hombre dice: solo me siento valioso por ser como soy, no siendo o sintiéndome valioso por lo que soy. Y el lo que soy y cómo soy cambia totalmente el sentido de esa frase. Vuelvo a repetir, no suena igual decir solo si me siento valioso por ser lo que soy. Es muy distinto así a lo que dice este hombre, que es de me siento valioso por ser como soy. Eso es para que por ahora lo tengan ahí en la mente, y ahora van a ver a dónde quiero apuntar con esto.
Porque la verdad de las cosas es que si yo me siento valioso por lo que soy, que puede ser que sea, qué sé yo, un periodista, una persona de estudios, académico, puedo haber sido algún logro, o me siento valioso porque soy una criatura de Dios, si lo ponemos en términos bíblicos, está bien hasta cierto punto, con ciertas restricciones. Pero cuando decimos que solamente si me siento valioso por cómo soy, el problema que veo con esa descripción es que puedo ser muchas cosas horribles. Y si hay algo que nos dice la Escritura en el cómo soy, es que soy un desastre como criatura. Aceptarnos como soy. ¿Y cómo soy? Es la pregunta. Y cuando vamos a la Biblia de punta a punta, encontramos entonces que la descripción que nos hace es bastante oscura. Dice que soy un pecador, que soy un pobre, miserable y ciego. Eso es como soy. Y yo me pregunto entonces, pero a ver, ¿me debo aceptar así? ¿Esa es la manera, lo que nosotros tenemos que aceptar de nosotros mismos siguiendo la definición de este caballero? Es decir, ¿veo alguna cosa valiosa en esa condición que nos describe la palabra de Dios? Si eso que dice el terapeuta es cierto, yo me pregunto entonces, bueno, ¿qué hacemos con estas personas que menciona, por ejemplo, el apóstol Pablo ahí en el versículo 2? Porque el apóstol Pablo las describe en los términos más negativos. Usted no va a encontrar una sola palabra de elogio a favor de estas personas que este hombre de Dios describe. ¿Qué hacemos entonces con Himeneo y Fileto que aparecen en el capítulo 2? ¿Qué hacemos con los muchos Himeneos y Filetos que están metidos dentro de la iglesia contemporánea y están haciendo estragos? ¿Qué sucede si yo soy un dictador, un tirano despiadado, y que estimo que soy valioso como soy para el beneficio de la comunidad o de la sociedad, que yo creo que deben estimarme que soy valioso? ¿Qué hacemos si yo soy una persona con esas cualidades? Tenemos ejemplos en Latinoamérica de personas que se han hecho del poder y que francamente se sienten muy valiosos para el bien social o el bien común. ¿Qué hacemos con personas así? ¿Se dan cuenta ustedes la disyuntiva que hay con este argumento? Probablemente para poder escapar del lazo de la trampa que tiende esta manera de pensar, algunos van a decir que personas así probablemente tienen un serio problema de autoestima causada probablemente por alguna situación traumática en alguna etapa de su vida y que lo ha llevado con algún tipo de descontento. Y entonces lo que hace es manifestar estas actitudes egocéntricas, altivas, dictadoras, para esconder los dolores de ese trauma. Así que se usan esos argumentos como para gambetear la falacia que hay detrás de semejante afirmación. Y la verdad es que muchos se resisten en la actualidad a reconocer que este dogma de la autoestima en realidad se ha convertido en un culto al yo. Se trata nada más ni nada menos que la adoración, la exaltación del yo de la persona. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento encontramos una carta que es la que Pablo escribió a la gente en Corinto, en la ciudad de Corinto. Y ahí había una iglesia que él había plantado que era extremadamente complicada, una iglesia con serios problemas. Y Pablo tiene que abordar una cantidad de cosas ahí. Y es por eso que escribe para, corregir, ¿no es cierto? Para, purgar un poco todo lo que se estaba haciendo mal ahí adentro. Y una de las cosas que abordó el apóstol Pablo es el tema de los pleitos que existían entre los creyentes de Corinto y cómo se presentaban a la justicia pública, ¿no es cierto?, a los jueces paganos. Roma tenía un sistema
de jurisprudencia bien complejo. Parte del sistema judicial que tenemos nosotros evoca ciertas cosas, ¿no?, de las reglas romanas. Y Pablo, cuando se entera de que los hermanos iban y se presentaban delante de los paganos para resolver los litigios, le llega la nota y entonces escribe y dice algo que es sorprendente. Dice Pablo, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Eso llama la atención, francamente, que el apóstol Pablo, en lugar de decir, sí, está bien, que vayan a la corte a resolver sus problemas, dice, ¿por qué no se aguantan la ofensa? Y más adelante, en el verso 8, lanza una sentencia, ¿no? Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudás, y esto a los hermanos. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque debido a la idea de autoestima, en la actualidad nadie, o la mayoría, no estaría dispuesto a hacer lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué tengo que dejarme pisotear por el otro? Porque la persona, si me ofende, yo tengo que agachar la cabeza. Yo tengo que hacer valer mi estima personal. Así que si alguien me ofende, yo tengo que devolver la ofensa de alguna manera. Y claro, en este caso yo pienso que si pensamos en, las palabras de Jesucristo, ¿se acuerdan cuando decía, si alguien te da una cachetada en un lado de la mejilla, ponle la otra? Este culto moderno diría, pero Jesús está loco, ¿cómo que? Si alguien me pega de un lado de la cara, yo voy a responder, ¿cómo me voy a quedar quieto? Si yo no respondo, si yo me dejo golpear, bueno, es porque dentro mío hay una valía muy baja, una baja autoestima, y entonces permito que alguien me haga daño, me haga violencia. Cuando el Señor decía, si una persona, en fin, qué sé yo, pienso yo que se trata de algún soldado romano, lo que tenía en mente, pero lo que sea, una persona te pone una carga sobre los hombros, eso es lo que hacían los romanos, ¿no? Imponerle la carga a los súbditos. Y te dice que camines con él 1 milla, le dijo el Señor, tú vas a hacer lo contrario, vas a caminar 2 millas. Y cuando uno mira ese cuadro dice, ¿pero qué me estás pidiendo, que yo me humille delante de esta persona? Pablo dice, si alguien te ofendió, no empieces a medir cuánta valía personal tiene, cuál es tu autoestima. Tú aguanta la ofensa. Claro, para muchos esto que dice el apóstol Pablo no tiene asidero. Y entonces Pablo acá está totalmente equivocado. Y la persona de Cristo, Jesucristo lo arrastraron por el barro prácticamente, lo insultaron, lo vituperaron, dijeron una cantidad de calumnias. Es un caso tremendo. Y Jesucristo nunca respondió con violencia. Nunca dijo, ¿por qué hacen esto? Tenía todo el derecho y tenía toda la autoridad para no solamente no recibir los agravios que le hacían, sino poder contrarrestar. Y sin embargo, Jesucristo siempre se agachó, siempre estuvo dispuesto a sufrir el agravio. Con autoridad podía decirnos, porque Él practicó lo que enseñaba, pon la otra mejilla. Ve 2 millas con esa persona que te impone la carga, que es injusta, claro que sí. Pero Jesús, en cambio, es un caso clínico. Se puede decir, según este dogma contemporáneo, que Jesucristo es el hombre de más baja autoestima que hubo en la historia de la humanidad. Una vergüenza de ejemplo. En lugar de hacer valer sus derechos, lo que hizo fue someterse a los cachetazos, a las escupidas, al insulto, al vituperio, al maltrato, a tal punto que el pobre infeliz se hizo clavar en un palo. ¿Y por qué? Bueno, esa es la actitud que se tendría con este dogma que promueve la sociedad contemporánea. Sin duda que, viéndose en esta falacia, otros van a decir, no, bueno, pero acá hay que entender algo. En el caso de Jesucristo y del apóstol Pablo y estos hombres, es que al revés de los casos anteriores de gente con baja autoestima, Jesús fue uno que tenía una elevada autoestima y por lo tanto, debido a que se sentía seguro de sí mismo, lo mismo que Pablo, estaba dispuesto entonces, de su propia voluntad y escogencia, someterse al vituperio y al insulto y todo eso. O sea que si no la ganan, la empatan, dice el dicho. De alguna manera se va a hacer algún tipo de argumento para esquivar este atolladero en el que se meten los que promueven estas ideas extrañas.
El profesor de psicología Paul Vitz de la Universidad de Nueva York, yo leí su libro que es muy interesante, es un libro titulado Psychology of Religion, The Cult of Self-Worship. Y este señor hace 4 aseveraciones, hay muchas, pero hay 4 que me llaman la atención en cuanto a este tema de la estima personal en su libro. Es un hombre que va totalmente a contramano de la tendencia social acerca de este tema. Y el doctor Vitz dice, primero, el concepto de la autoestima no tiene un origen intelectual claro. Es decir, que no podemos encontrar el génesis de semejante idea. La persona que comenzó esto. Sí, hay personas que, por ejemplo, el doctor Maslow, cuando se trataba de la educación de los niños, introdujo este concepto. Pero en cuanto al génesis de la idea, no hay, francamente, un origen intelectual. La segunda cosa que nos dice este hombre es que, esto me llama la atención, escuchen, dice, el concepto de la autoestima es una noción compleja, definida y medida en muchas diferentes maneras y ambigüedades. Por ejemplo, autoimagen, valor propio, ego firme, etc. Lo que sea que la autoestima venga a significar, y escuche esto, ninguna evidencia confiable, ninguna evidencia confiable sostiene la utilidad de la misma para predecir comportamientos importantes. Número 3. Sentirse bien con uno mismo puede hacerle hiperconfidente, narcisista e inhábil a trabajar esmeradamente. Y termina con una conclusión tremenda. Hoy la autoestima es considerada como esencial para la felicidad. Al menos que se ame a sí mismo, no será una persona feliz. Cuando nosotros miramos a Jesucristo predicando el famoso Sermón del Monte, si ustedes ajustan la memoria un poco, van a ver o van a recordar que comienza dando 7 bienaventuranzas. ¿Recuerdan eso? Bienaventurados los tales. Después léalo bien en casa. La palabra esa bienaventuranza, Macaríos, quiere decir felices son los que. Eso quiere decir la palabra textualmente. Felices son los que, se traduce como bienaventurados. Y usted va, si lee las 7 bienaventuranzas, o felices los que, no va a encontrar en esas 7 bienaventuranzas una sola que diga que para poder ser feliz, para poder ser bienaventurado, tengo que amarme a mí mismo. Usted lo lee y va a encontrar que todo lo que dice es cosas negativas que tenemos que padecer por causa de nuestra identidad con Cristo. Vamos a llorar, vamos a recibir el vituperio, vamos a pasar cosas negativas, todo por identificarnos con el Señor. Vamos a ser felices porque Dios se va a encargar de ayudarnos. Pero en ningún momento encuentra al Señor Jesucristo diciendo que para poder ser feliz tenemos que empezar por amarnos a nosotros mismos. De lo contrario, la felicidad es un imposible. Continúa el doctor Vitz diciendo, todo el enfoque en nuestro ser, nuestro yo, alimenta un amor propio irreal, el cual los psicólogos usualmente llaman narcisismo. Uno podría llegar a pensar que se tuvo suficiente narcisismo de la llamada Me Generation en la década de los 70s, o la generación Yuppies en la década de los 80s. Pero la búsqueda actual de la autoestima es simplemente la nueva expresión de una tradición americana de egomanía. Esto lo dice un profesional, un psicólogo. Lanza una acusación sobre el famoso show de Sesame Street, dirigido, que para mí dicen que es un show educacional, y francamente para mí no es un show educacional. Es un lugar donde se está programando a los niños. Y creo que hoy necesitamos hacer una distinción entre lo que es educar o informar y dogmatizar.
Y hoy lo que hay es un programa de dogmatización de la sociedad, no de información o de educación. Ustedes van a las universidades en la actualidad, acá tenemos algunos jóvenes estudiando, y vamos para ser educados y resulta que se utiliza la plataforma de la educación para llenarle a la cabeza el cerebro con el socialismo, populismo y una cantidad de políticas que están destruyendo la sociedad. Y no toquemos lo que es las tendencias sociales, ¿no es cierto?, que se están dando. Se dogmatiza, no se educa, no se enseña. Sesame Street, que va dirigido a los chicos, dice, tiene un slogan que este doctor Vitz critica severamente. Y dice lo siguiente: la persona más importante en todo el mundo eres tú. Y apenas llegas a conocerte. Ese es el eslogan de Sesame Street. Ahora, pónganse a pensar un poquito en eso. Tú eres la persona más importante del mundo. Pero se levanta el que está al lado tuyo y te dice, no, yo soy la persona más importante del mundo. Y del otro lado salta otro y dice, no, momentito, están equivocados, yo soy la persona más importante del mundo. La colectividad se va por la ventana. Ahora, aumenten esos 3 por 250 millones de habitantes. Y díganme qué clase de sociedad tenemos. Eso es una tragedia. Que nos metieron en la cabeza, tú eres la persona más importante del mundo. Con razón que los chicos hoy no respetan a nadie, se creen que tienen todos los derechos habidos y por haber, que tienen que ser respetados más que cualquier otra persona, que el concepto del mí o el yo primero, eso es lo que se ha estado haciendo desde la década del 60 hasta el presente y hoy con más intensidad. Dogmatizar a la idea, haciéndoles creer que usted, tú, yo, somos la persona más importante, no interesa a los demás. ¿Se van dando cuenta dónde va a parar Dios y el semejante con una mentalidad de ese tipo? El doctor Vitz responde a este eslogan. El me siento bien, creado por estas palabras, se trata de una ilusión y se aproxima más a una especie de toxicidad inducida por una droga que a la misma realidad. Pacifica, seduce, distrae, llena el yo vacío, pero perpetúa pasividad y debilidad. Y termina con esta declaración: el énfasis narcisista en nuestra sociedad y en especial en la educación es un disfraz de culto al yo, una adoración del yo. Si es aceptado, América tendrá 250 millones de personas más importantes del mundo, 250 millones de yos de oro. Si este tipo de idolatría no fuese socialmente peligrosa, sería un asunto de comicidad. Pero, por el contrario, es verdaderamente patético, dice este profesional. Y yo me levanto y le doy un aplauso, porque tiene razón. No es un asunto liviano, es gravísimo lo que está pasando con la sociedad y no se está tomando en cuenta. Claro, esto francamente no debería sorprendernos que en el mundo se esté dando este tipo de dogmatismo, porque en definitiva se trata de la resaca de lo que pasó en el huerto del Edén. Al hombre se le hizo creer el gran error de que es más importante de lo que realmente es. El hombre le dijo a Eva y a Adán, le dijo que ellos podían ser mucho más de lo que ellos realmente creían que eran. Les puso la idea de que no alcanzaba con ser una criatura de Dios, al servicio de Dios, sujetas a Dios, sino que ellos podían llegar a ser como Dios. Y lo que vemos a través de la historia es cómo la sociedad humana sacó de la ecuación a Dios para entronarse la sociedad, la sociedad humana me refiero, ¿no es cierto? El hombre en general se ha entronado en esa posición. Y a través de la historia vemos el intento obstinado del hombre raza de querer reclamar ese derecho de ser como Dios. Así que no nos debe extrañar en absoluto el hecho de que la sociedad promueva esto. Hermano querido, el problema acá es cuando esto lo vemos metido dentro de la iglesia. El Superman de Nietzsche, el pensador Nietzsche, no existe.
Es una farsa, es una fantasía. El hombre, nos dice la Biblia, que es polvo. Y es por la pura y mera gracia de Dios que el hombre es y existe. Por la voluntad de Dios es que nosotros estamos, el hombre raza en general. Ahora, vuelvo a repetir, esto a mí francamente, en lo personal, no me asombra de que este tipo de dogmatismo e ideas estén pululando en la sociedad contemporánea. Lo que es lamentable es que este tipo de dogmatización se haya metido en las filas de la iglesia cristiana, que hayamos adoptado este dogma como una de las cosas propias del cristianismo. Yo creo que si hay algo que ha distraído a la naturaleza humana es poner la vista hacia su ego hiperinflado, por ponerlo de alguna manera, ¿no es cierto? Le ha concedido al hombre un grado de importancia totalmente desproporcionado. Nos creemos yo no sé qué cosa. Es decir, esto es lo que nosotros llamamos hoy el humanismo. El humanismo, no me voy a hacer una disertación de esto, pero es más o menos, es un movimiento intelectual que nació en el siglo XIV, se proliferó en el siglo XIV y siglo XV, y es un movimiento intelectual reaccionario, que se levantó contra, lo podemos poner la tradición intelectual o la tradición escolástica de la Edad Media. Y entonces lo que se hace en el humanismo es tratar de exaltar todas las cualidades de la naturaleza humana. El hombre es el centro de todo. Ya no necesita la revelación de un Dios poderoso. El hombre, usando su razón, su inteligencia, su capacidad humana, puede descubrir los misterios de la creación o la existencia. Y bueno, muchas veces se escucha acusaciones severas por parte del humanismo, del hombre moderno y posmoderno. Nosotros vivimos en el posmodernismo, que se acusa a la religión de haber sido la cautivadora, la esclavizante, el tirano de la historia. La Edad Media es una época en donde la religión misma sojuzgó a los seres humanos. Acá voy a tirar otra bombita, ¿no? Para los que les gusta pensar un poco más, para que reflexionen. No quiero hablar de política, porque ese no es mi trabajo, ¿no? Pero cuando los llamados hoy expertos, filósofos, ideólogos y demás, y acusan a la religión, y no voy a defender el catolicismo, pero hay que hacer un poco de apología de la verdad, no del error. Y más allá de los errores de la Edad Media, es mentira que la iglesia de la Edad Media sojuzgó a los hombres. Los hombres sojuzgaron a los hombres. Lo que pasa es que es el hombre el que usa la religión para someter al hombre. Así como antes de la Edad Media tenemos la Edad Antigua y vemos cómo los hombres usaron el poder del ejército, de la fuerza bruta, para someter a los hombres. Cuando llegamos al periodo moderno, otra vez después del siglo XIV y siglo XV, y comienza, yo diría que tendríamos que poner también la época de la protesta en esto, pero algunos no lo toman en cuenta, pero aún el movimiento de protesta liberó al hombre para pensar por sí mismo, y el hombre lo que va a hacer es usar ahora la razón para someter al hombre, y va a utilizar la revolución industrial para someter al hombre, va a utilizar la filosofía para someter al hombre, va a utilizar todos los programas de socialización para someter al hombre, las ideologías de género para someter al hombre, la política para someter al hombre. Así que el problema acá no son los sistemas, somos nosotros. El hombre somete al hombre. Lo que hacemos es usar herramientas. A veces perdemos de vista la realidad de las cosas y nos entretenemos en los síntomas en lugar de mirar el cáncer. El problema no es la religión, el poder, la maquinaria militar, no somos nosotros. Una bomba no estalla si yo no aprieto el botón o el gatillo. Los hombres somos el problema. Lamentablemente la sociedad
otra vez, aparta la vista de la realidad y la dirige a lo que es falso. Y es por eso que no avanzamos un metro para mejorar la raza humana. Hemos apartado la vista de la gloria del Creador para dirigirla hacia sí mismo. Hemos llegado al colmo, fíjense ustedes, como sociedad humana del siglo XXI, a promover la premisa que más bienaventurado es recibir que dar. Todo lo contrario de lo que nos dejó el Señor Jesucristo, que es más bienaventurado dar que recibir. Hemos llegado al colmo de decir, ámate a ti mismo antes que amar o poder amar a los demás. En otras palabras, hemos resucitado la idea de los antiguos sofistas que decían, el hombre es la medida de todo. Y así nos va. En el ámbito cristiano se dice hoy, tú eres el Hijo de Dios, tú eres lo más importante, tú eres lo mejor, tú eres el centro, debes amarte, debes aceptarte. Tú eres el Hijo del cielo, el Hijo del Rey, lo más precioso de la creación de Dios. Por lo tanto, debemos tener una elevada autoestima. Hermano querido, si hay algo que nos enseña la Biblia, es que no debemos estar contentos con lo que soy, sino que debemos buscar constantemente llegar a ser el hombre que Dios quiere que sea. Es un error gravísimo lo que estamos haciendo cuando se nos dicen tenemos que aceptarnos como somos. No, Señor, tenemos que aceptar lo que Dios quiere que seas. Por eso es que Dios está trabajando con sus hijos desde el momento en que venimos a los pies de Cristo. Entonces, si tú no eres lo más importante, ¿quién es o qué es lo más importante? Dios es lo más importante. Y mucho más en el concepto de un Dios que asumió forma humana para identificarse con la debilidad humana y poder venir para restaurar la imagen de un hombre cuya imagen quedó completamente manchada por el pecado, distorsionada. Si el hombre necesita que se le restaure su imagen, entonces ese concepto elevado que tenemos de nosotros mismos nos muestra que es un concepto equivocado. Porque si la imagen está arruinada, ¿cómo puede ser que yo me trate de crear una imagen de un hombre que realmente vale tanto? Cuando en realidad la Biblia dice, no, tu imagen está manchada, necesita ser corregida, necesita ser arreglada. Si realmente el culto de la autoimagen es lo correcto, entonces Dios es falso, Dios miente. Nosotros vivimos, nos guste o no nos guste aceptarlo, en una sociedad narcisista, una sociedad que se ama a sí mismo. Y lo peor de todo es que hoy tenemos cristianos narcisistas metidos adentro de la iglesia de Cristo, como dice aquí en el versículo 2 el apóstol Pablo, dice, vendrán hombres amadores de sí mismo. Y entonces, estas ideas que se nos han metido dentro de la iglesia y en la sociedad en general, lo que ha hecho es, mal dicho, nos lavaron el cerebro. Yo lo que diría es, nos enchastraron el cerebro con basura. Y lo que necesitamos ahora es que la palabra de Dios nos lave el cerebro, lo purifique, nos haga otra vez cristalinos en nuestra manera de ver las cosas. Ahora, para justificar y aplicar este dogma, ¿no es cierto? Porque insisto en esto, afuera eso no me extraña. Lo que me extraña es cuando se da dentro de la iglesia. Y entonces encontramos que dentro de los foros de la iglesia, para justificar y aplicar este dogma de la autoestima en el pueblo de Dios, algunos usan como referencia el pasaje de las palabras de Mateo en el capítulo 22 del Evangelio. Entonces voy a pedirles que por favor los remito a Mateo capítulo 22 y vamos a mirar rapidito algunas cosas para desmitificar esta barbaridad de interpretación y aplicación bíblica. El incidente está, o sea, lo que es el preámbulo, ¿no es cierto? La presentación del escenario está dado en los versículos 34 y 35. Dice, había unos fariseos ahí oyendo que había hecho callar Jesús a los saduceos. Después lean todo, lo de antes. Y dice que se juntaron a una. Hicieron barra. Se juntaron todos.
Y entonces uno de ellos, intérprete de la ley, un abogado probablemente, ¿no es cierto?, un experto, dice, preguntó, y escuchen, miren la actitud del hombre, dice, para tentarle. Noten la mala actitud o disposición de estos individuos, a lo menos uno de ellos. Se presentó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muy bien. El pastor y escritor Walter Trowbridge, creo que falleció ya en el no sé si me falla la memoria, acá 1974 o 79, algo así, en la década del 70. Y entonces este señor escribe lo siguiente acerca de este pasaje bíblico. Pongan las antenas paradas, escuchen. Este es probablemente el verso más citado por los que avalan o abogan por la enseñanza de la autoestima y la autovalía. ¿Entendió eso? Dice este hombre, este pasaje bíblico es el manifiesto bíblico que enseña el dogma de la autoestima, la valía personal en toda la Biblia. El señor Trowbridge clasifica este pasaje bíblico como un mandamiento a amarnos a nosotros mismos. Mire qué interesante, este señor se sentó, que pastoreó una iglesia y escribió libros que son aplaudidos en el cristianismo. Ya hoy no discernimos nada, nos tragamos todo. Este se sentó, leyó el pasaje y preguntó, ¿de qué me habla Jesús acá? Jesús me habla que todo lo que dice allí es, ámate a ti mismo. Eso es lo que él vio de este pasaje bíblico. Dice este señor en su libro, el amor propio es, por lo tanto, esta es su conclusión entonces de su exégesis, el amor propio es, por lo tanto, el prerequisito, es decir, el requisito primario, el prerequisito y el criterio para nuestra conducta hacia nuestro semejante. Dice este hombre, no puedes amar a tu prójimo, no puedes amar a tu Dios, si primero no te amas a ti mismo. Sin amor propio no puedes sentir amor por los demás. Ah, ¿sí? No me digas, Trowbridge, así es la cosa. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo al respecto de los que son amadores de sí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 3? Pablo dice, vendrán hombres amadores de sí mismos. Trowbridge dice, si nos amamos primero, el resultado será que vamos a ser hábiles para amar a Dios. Bueno, Pablo dice que vendrán hombres amadores de sí mismos, pero usted se va al verso 4 y dice que esos hombres amadores de sí mismos son amadores de los deleites más que de Dios. Uno tiene que hacer preguntas acá como intérprete y mirar la realidad si realmente encaja con lo que dice la Biblia y si la Biblia encaja, o la interpretación, debo decir, encaja con la realidad. Otra vez, este señor se toma la autoridad de decir entonces que primero te tienes que amar a ti mismo para poder amar a Dios. Y tenemos el ejemplo en las Escrituras de hombres que se amaron a sí mismos, se van a amar a sí mismos, pero en lugar de amar a Dios, como dice este señor, terminan amando los deleites más que a Dios. Dios queda fuera de la ecuación. Mire la sociedad, hermano. Los hombres pasaron a amarse a sí mismos. Dígame, ¿dónde está? ¿Qué lugar ocupa Dios en la sociedad? Esto es mentira. Lo que dicen estos intérpretes es un verdadero desastre. Y la iglesia absorbió este dogma como algo bíblico, algo legítimo, algo que necesitamos abrazar. Dice este señor, esta verdad, y se refiere al descubrimiento de la psicología moderna que el hombre debe adquirir amor por sí mismo. Dice, esta verdad arroja, mire esto lo que dice, arroja luz sobre el mandamiento que Jesús enfatiza como un ranking de importancia con el amor a Dios.
Yo leo a este señor y digo, pero me dan ganas de pegarme la cabeza contra la pared. Porque lo que este señor me está diciendo entonces es que la psicología moderna del siglo XX, la del siglo pasado, nos abrió al fin la interpretación correcta de este pasaje bíblico. Quiere decir que en los últimos 2000 años, los hombres de ciencia, los hombres de Biblia, los creyentes que fueron honestos leyendo la palabra de Dios, todo nuestro pueblo cristiano en los últimos 2000 años estuvieron a oscuras. Jamás pudieron comprender la interpretación correcta de este pasaje hasta que al fin se levantó la psicología moderna y nos abrió la comprensión, la exégesis correcta de este pasaje. Pero por el amor de Dios. O sea que este Señor nos deja con 3 mandamientos. Número 1, debemos amarnos a nosotros mismos. Mandamiento número 2, debemos amar a Dios. Y número 3, amar a nuestro semejante. Bueno, vamos a revisar la exégesis. Vamos a darle lugar de la duda al señor Trovich y toda la junta de gente que sigue esta idea. Y vamos a ver si se ajusta la interpretación a el pasaje bíblico. Y si ese es el caso, entonces, si realmente este señor y todo este dogma es correcto, entonces lo que tenemos que hacer es resolver qué hacemos con los individuos de 2 de Timoteo capítulo 3, verso 2. Porque en definitiva entonces esos hombres estuvieron en lo correcto al amarse a sí mismo. Y también Himeneo y Fileto. Los del versículo 2 es algo futuro a lo que se refiere el apóstol Pablo, pero tenemos en el contexto de la carta un Himeneo y Fileto, así que están presentes y están mirando hacia adelante. Y en un sentido, creo yo que los cristianos, todos nosotros, lo que tenemos que hacer ahora es ir y pedirles una gran disculpa a estos pobres tipos, porque, Pablo dijo, son una partida de pillos que van a tirar a Dios por la ventana, cuando en realidad estaban haciendo lo correcto, lo que el Señor Jesucristo nos enseñó que debemos hacer. Así que tenemos que decir, Pablo, metiste la pata hasta el cuadril. Tú completamente equivocado en esto. Acá tenés que mirar lo que enseñó Jesucristo y estos pobres hombres a quienes tú acusaste hay que pedirles una disculpa pública. ¿O no? Porque si es así, digo yo, Pablo la verdad hizo una deshonra con esta gente. Ante todo podemos darnos cuenta que el tema central de todo este incidente, de este diálogo, no es el amor a uno mismo. El tema central acá es la ley. Tomemos nota de eso. ¿De qué habla? ¿Qué es lo que se discutió? ¿Qué se trajo a la mesa? ¿Cuál es la pregunta que se le hizo a Jesús? Y entonces vamos a encontrar que este señor no vino a Jesús diciendo, Señor, ¿qué tienes que decir acerca del amor a uno mismo? La valía personal. No, está preguntando acerca de la ley y específicamente viene con la pregunta de uno de sus mandamientos de la ley. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo saco la exégesis? Esa exégesis. Bueno, porque me lo dice el texto. Dice que se presentó un intérprete y le dice, verso 36, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Pero ¿qué más necesitamos preguntar al texto? Si ahí mismo nos está diciendo cuál es el escenario. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Ahora, fíjese la respuesta de Jesús. Dice el Señor, noten que no dice en ningún momento, ni siquiera lo insinúa, que el primer mandamiento es amarnos a nosotros mismos para habilitarnos en luego amar a Dios como corresponde. Si usted ve eso, tiene que hacer un lío con la Escritura para encajar en la respuesta de Jesús esa idea. Pero ni siquiera por aproximación sube la idea en la mente del Señor Jesucristo. Y noten que interesante porque Jesús va a citar, va a usar las Escrituras para responderle a este señor. A modo de paréntesis, acá vemos a Jesús validando las Sagradas Escrituras, por cierto, las vindica, Él usa la Biblia para responder acerca de cosas espirituales. Eso es tema para otra ocasión. Jesús va a citar Deuteronomios capítulo 6, verso 5, en el versículo 37.
Y Deuteronomio, en la Biblia, que esta gente conocía de memoria, eran expertos en esto, le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y es primero y grande mandamiento, le responde este señor. Ahora, yo quiero que tomen nota algunos detalles. Noten que Jesús va a agregar a la pregunta de su interlocutor. Mire la pregunta del hombre y mire otra vez la respuesta de Jesús. El hombre le dijo: ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús responde cuál es el gran mandamiento, pero ahora va a agregar que no solamente es el gran mandamiento, sino que es el primero. ¿Se dio cuenta de eso? El hombre no preguntó cuál es el primero, dice cuál es el gran mandamiento. Y Jesús dice: este es el gran mandamiento y el primero. Y esto es lógico, porque si es el gran mandamiento, tiene que ser el primero. De lo contrario, si hay otro mandamiento previo a ese, entonces el segundo, amarás a tu Dios, no puede ser el gran mandamiento. El gran mandamiento va a ser siempre el primero, el que le antecede, porque el segundo depende enteramente del cumplimiento del primero. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? No los quiero confundir. Así que Jesús le dice: no solamente es el grande, es el primero de todos. Si nosotros anteponemos un mandamiento, te debes amar a ti mismo, ese es el gran mandamiento. Dios pasa en segundo plano. Y eso es lo que promueve la sociedad contemporánea, el gran mandamiento. Lo que regula o debe regular la vida de las personas, el manifiesto de la sociedad contemporánea y aún la iglesia es: primero te tienes que amar a ti para poder amar a Dios y eventualmente amar a tu prójimo. Pero qué disparate más atroz. Y luego agrega un segundo mandamiento. No le preguntó esto el hombre, pero Jesús lo educa. ¿Y saben por qué hace esto? Porque los escribas y fariseos tenían un ego hiperinflado, se amaban a sí mismos. Ya les hablé el otro día lo que pensaba Pablo cuando era fariseo, ¿se acuerdan? Hebreo de hebreos. Yo como judío era lo mejor del mundo. El mundo es una bendición porque existe Pablo. Estos señores pensaban igual que él. Y como no les importaba el prójimo, entonces le tira la segunda. Porque la ley y los profetas mantiene este principio: amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Y entonces Jesús le dice en versículo 39, este es el segundo, o el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acá hay dos cositas importantes que debemos tener en cuenta. Número uno, dice: el segundo es semejante. Y acá paramos y decimos: bueno, a ver, como preguntándole al Señor, ¿en qué sentido es semejante el segundo mandamiento? Bueno, que envuelve el amor por el otro. Dios es el otro, distinto a mí, y el prójimo es el otro. Dice: amar a Dios es algo que parte de mí hacia afuera, y el prójimo es lo mismo. El ingrediente en estos dos mandamientos es el principio del amor. Si ustedes entienden toda la ley, si la leen como corresponde, resumida en los 10 mandamientos, vamos a encontrar que los primeros 4 mandamientos están dirigidos a Dios. Y el resto, los 6 mandamientos que siguen, es al otro. El quinto, ¿se acuerdan que es al padre y la madre? Hay que honrarlos. Y luego los otros 5 mandamientos es: no hagas esto con el otro, no hagas aquello, no desees su mujer, su propiedad, que todo tiene que ver con el otro. Y usted no va a encontrar en la lista, el resumen de toda la ley, que después se explica en el libro de Levíticos, usted no va a encontrar una sola instancia donde usted está incluido en esos mandamientos. Usted es el ejecutor de todas esas cosas que se describen ahí. En ningún momento dice: tú tienes que considerarte a ti mismo como consideras a Dios y al prójimo. Está todo dirigido hacia el otro. Por eso se dice en la Biblia que se cumple la ley y los profetas. El principio del amor. El prójimo es el portador de la imagen de Dios. Por eso la consecuencia de amar a Dios es amar al prójimo. Porque si nosotros decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos su imagen, entonces realmente mostramos que no tenemos amor por Dios. Esto es algo que Juan después lo va a visitar. ¿Se acuerdan la primera carta que dice: si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, mientes? Esto es mentira, es una farsa.
La otra cosa es que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y dice, amarás a tu prójimo como segundo mandamiento. El gran problema acá es que se interpreta esa frase como una frase verbal, como a ti mismo. Por eso se le adjudica la función de mandamiento, se le da una función imperativa a esa frase. Y entonces, lógicamente, por no mirar bien las cosas, lo que hacemos de esa frase, que es comparativa, no es una frase verbal o imperativa. No dice Dios, ama a tu prójimo, ámate a ti mismo. En ese caso tenemos una frase verbal imperativa, un mandamiento, pero en este caso cuando inserta ese adverbio, ese como, es un adverbio comparativo, nos está dando una frase, una oración, una sentencia comparativa. Le está diciendo, amarás a tu prójimo de la manera que aprecias tu vida, que te amas a ti mismo. Y Jesús lo que está haciendo es apuntando a la realidad, que todos nosotros tenemos ese instinto de preservación. Nosotros nos cuidamos. Nosotros tenemos preocupación por nosotros. Por eso es que nos levantamos y nos afeitamos, nos pintamos, nos ponemos perfume, nos vestimos bien, nos miramos al espejo media docena de veces. Las señoras se miran 3 docenas de veces, pero bueno, les gusta verse bien, ¿no? Coquetas. Y en fin, nos alimentamos, hacemos dietas, porque tenemos una preocupación natural por nuestro cuerpo. Y entonces el Señor lo que está diciendo, así como tú te cuidas de ti mismo, esa misma actitud debes tener con tu prójimo. A ver, Jesús lo puso para que se den una idea de lo que dice el Señor acá, donde apunta. Tenemos algo parecido, dicho en otra forma en el Sermón del Monte por el mismo Jesucristo. Él dijo en el capítulo 7, verso 2 estas palabras. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Está hablando de la preocupación del amor por el otro. Dice, lo que tú quieres que te hagan a ti, bueno, corresponde. Hazlo tú. ¿Y por qué quieres que te hagan el bien? Bueno, porque tenemos un aprecio natural por nosotros. No quiero que me traten mal. Por eso pedimos que se manifieste la justicia divina para vindicarme, ¿no es cierto? Bueno, porque consideramos que tengo ciertos derechos. Bueno, entonces Jesús dice, si te consideras con ciertos derechos, tienes que considerar los derechos del otro. Como quieres que te traten, así vas a tratar a tu prójimo. Por eso es una partícula comparativa, no es un imperativo. Noten que si por casualidad queda alguna duda de que Jesús está hablando de 2 mandamientos, no de 3 como sugieren toda la camada esta del señor Trowbridge y los demás, y los exégetas que hoy dicen lo mismo, nos dice en el versículo 40, Jesús, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Me pueden explicar cómo es posible que en lugar de 2 mandamientos interpongan un tercer mandamiento a ese pasaje bíblico? Y no solamente eso, ya es un error gravísimo de tono exegético, pero que encima de meter otro mandamiento es de hacerlo el mandamiento más grande. Pero a ver, ¿ustedes se dan cuenta del gravísimo error que se plantea hoy día con este culto de la autoestima? Que usamos la Biblia torcida, desfigurada para probar una postura que es totalmente antibíblica. Pues bien, esto es lo que nos advirtió a nosotros nuestro queridísimo apóstol San Pablo, lo que no queremos corresponder a las palabras de aquel gran hombre de Dios. Pablo nos puso en aviso a nosotros que hay hombres que se desvían de la verdad. Y también que hay hombres que se desviaron de la verdad. Y ahora está agregando en segunda de Timoteo, hombres que son amadores de sí mismos más que de Dios. Los 3 grandes peligros que enfrenta la iglesia, no solamente en los tiempos de Pablo, pero la iglesia cristiana contemporánea. Nosotros tenemos hombres que hoy se desviaron de la verdad y están trastornando la fe de mucha gente. Y son hombres amadores de sí mismos que aman más los deleites que las cosas de Dios. Por eso es que vemos pastores hoy que sacan la ofrenda y se dan la gran vida en lugar de canalizar la ofrenda para que la obra crezca.
Lo que crece son las bolsas de estos señores. ¿Por qué? Porque son amadores de ellos mismos y por lo tanto la consecuencia no es amar más a Dios, sino amar los deleites que ofrece el dinero. El dinero es la herramienta para satisfacer las tendencias de la carne, los placeres. En lugar de atender nosotros hoy las advertencias del apóstol Pablo, le hacemos caso a los promotores de un dogma que va diametralmente en la dirección opuesta a la palabra bendita de Dios. Es cierto, hermano, que el amor propio nos lleva a sentirnos mejor con nosotros mismos. No se puede negar eso, es una realidad empírica. Vuelvo a repetir, el amor propio nos lleva a sentirnos mejor con nosotros mismos. Pero el problema acá es que la Biblia no quiere que te sientas bien contigo mismo. La Biblia lo que quiere es que te sientas mal contigo mismo. Que llegues a entender que estás perdido, que estás raído por el pecado, que eres un pobre, miserable y ciego. Que si no es por la ayuda de Dios te vas al infierno. Que la mentira más grande de la historia se presentó en el huerto del Edén y seguimos viviendo esa mentira y sigue siendo y seguirá una mentira. Dios no quiere que te sientas bien cuando te habla del Evangelio. Dios lo que quiere es que nos sintamos mal para caer corriendo a los pies de la cruz de Cristo y gritarle desesperado: ¡sálvame, Señor, que perezco! Y sin embargo, la iglesia cristiana hoy se ama a sí misma. Tenemos una elevada autoestima. Nos amamos como somos, sucios, desobedientes. Usted vio la lista que le leí la vez pasada en los versículos, léala de nuevo en casa. Lo que produce la gente que se ama primero. Ya voy a hacer la próxima semana una exégesis más profunda de todo el capítulo 3, ¿no? Pero usted puede leer lo que resulta de hombres amadores de sí mismos. Parece como que el apóstol Pablo sacó una radiografía de la sociedad contemporánea. Y no, lo que pasa es que a donde nos lleva el dogma de amarnos a nosotros mismos es este tipo de conducta. Jamás el amarnos a nosotros mismos nos va a llevar a amar a Dios. Es todo lo contrario. Reemplaza a Dios por el ego, por el yo. Tú eres lo más importante del mundo. Ni siquiera Dios es más importante que tú. Por lo tanto, ámate a ti mismo y aprenderás a amar a los demás. Es una farsa descomunal. La Biblia nos dice que nuestra imagen debe ser restaurada. No dice que la debes amar y la debes aceptar en la forma en que está. Ese otro error gravísimo que nos plantean en este dogma contemporáneo. El amor propio promueve la complacencia y además la naturaleza caída. Nos estimula a ser más egoístas, nos estimula a ser más narcisistas y en lugar de preocuparnos por el otro, estamos más preocupados por nosotros mismos. Y muchos expertos hoy empezaron a darse cuenta del daño tremendo que está haciendo en la sociedad este culto o este dogma de la autoestima. Están empezando a abrir los libros y a estudiar y a analizar si realmente esta fue la manera correcta de interpretar la naturaleza humana y cómo incentivar a la gente. Y sabes una cosa, vuelvo a repetir, si se dan cuenta del error, va a llevar décadas para purgar a la sociedad de esto, ya el mal está hecho. Nuestros hijos fueron intoxicados con esta basura. Y ahora va a llevar tiempo para poder limpiar todo eso. Y si es que se hace, cosa que no creo que se haga, porque la Biblia me enseña que el mundo va hacia la zanja, se va al desastre, va a haber una explosión atómica en la sociedad humana, no me refiero literalmente, pero la sociedad va a colapsar cayendo en manos de un dictador tremendo que va a regular este mundo hasta que el Señor cierre los libros, los capítulos de la historia. El amor propio, hermano querido, te lleva a amar al dinero. Y amar al dinero te va a llevar a amar los deleites más que a Dios, que no te quepa la menor duda. No va a ser jamás de los jamás es al revés. Tú te amas a ti mismo, vas a terminar amando la plata.
Y no solamente la plata, pero vas a amar todos los beneficios que te da la plata. Te vas a olvidar de Dios, no lo vas a necesitar en su vida. Por eso no hay escape de la trampa que nos menciona el apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 26, donde dice que la sociedad está enlazada, está bajo el lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y qué triste, porque está escribiendo a la iglesia. Había cristianos que estaban, gente dentro de la iglesia que estaban enlazados por el diablo. Así que la pregunta es, el que se ama a sí mismo, ¿a voluntad de quién está esa persona? Y el que se ama a sí mismo dice, yo tengo el control. Yo estoy a voluntad mía, hago lo que a mí me parece, lo que yo quiero. Bueno, eso es lo que tú crees, lo que te vendió el dogma. Pero lo que dice la bendita palabra de Dios es que aunque tú crees que estás en control, hay otro que está en control. Una tiranía. Y es el diablo que tiene a la sociedad enlazada y todos están haciendo su voluntad. La gente protesta y dice, no, Señor, yo tengo libre albedrío, es mi voluntad. Bueno, eso es lo que dices tú, pero la Biblia dice que todos están bajo el lazo del diablo haciendo su voluntad. Hay dos criterios acá, o el hombre tiene razón o Dios tiene razón. No hay plano intermedio. O tú crees lo que dice el apóstol Pablo por inspiración, o crees el dogma macabro que ofrecen en la sociedad y que se ha metido dentro de la iglesia. No hay más que escoger. O escoges lo que dice Dios o lo rechazas. Cuando lo rechazas es la evidencia más elocuente, práctica, de que te amas más que a Dios. Hermano querido, no podemos cumplir nuestro ministerio efectivamente como iglesia amándonos a nosotros mismos por encima de los demás. Nosotros vamos a cumplir nuestro ministerio cuando pongamos a Dios primero. Lo amemos como dijo Jesús. Ese es el primero y grande mandamiento. Y luego el segundo es amar al semejante. Y cuando entendemos bien esos dos mandamientos, entonces va a levantar nuestro espíritu de querer salir y hablar de Cristo con los perdidos. ¿Por qué? Porque amamos al prójimo. Y yo no puedo tolerar, no puedo vivir en paz viendo que el prójimo se va al infierno, que se destruyen nuestros hogares, se pudre la vida de nuestros jóvenes, en la drogadicción, en la lujuria, en la destrucción o autodestrucción. No podemos vivir tranquilos. Oramos y salimos a compartir el evangelio con nuestro prójimo, movidos por amor, por su alma, amor por los perdidos, amor por el pecador para que no se queme en el infierno el resto de la eternidad. La iglesia deja de hacer su ministerio cuando pierde de vista el primer amor, que es su Dios, y luego la preocupación por sus criaturas. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuidado con todas estas cosas para que pueda cumplir su ministerio. Hermano querido, tomemos en serio las palabras del apóstol Pablo y saquémonos por el amor de Dios esa idea equivocada del culto a la autoestima, porque es una farsa, una de las farsas más grandes, una de las mentiras más grotescas que nos ha dado el diablo, y expertos en la materia. Por eso le mencioné a este doctor, hay varios que tengo, pero en fin, qué sé yo, no puedo citarles todos los que están en contra de este asunto, pero hay expertos que se están dando cuenta del desastre que se ocasionó en la sociedad. Y esto ha permeado la sociedad en todas las disciplinas, en todas se promueve, te tienes que amar a ti mismo. Bueno, después se sorprende cuando ven una sociedad caótica y se preguntan ¿por qué? Bueno, la respuesta es porque tiramos a Dios por la ventana. Dejemos de amarnos a nosotros mismos y pongamos como prioridad a Dios. Y empezaremos a ver una sociedad distinta, una iglesia distinta, una iglesia que ministra, una iglesia pujante, una iglesia evangelizadora que gana almas para el Señor Jesucristo. Hermano querido, cumple tu ministerio. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque a veces, debido a que nos vamos alejando de ella, caemos en los errores garrafales en los que han caído muchos y están cayendo, y están llevando a la gente a perder de vista a Dios como lo primero, lo último, el todo, para dirigirla hacia nosotros mismos. Hoy promovemos una teología antropocéntrica, no es teocéntrica, no está centrada en ti, Señor. Por favor, ayúdanos a enfocar la vista donde corresponde, para que podamos cumplir con nuestro ministerio sagrado, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.